Buenas tardes. El siguiente video tiene como destinatarios a los empleados públicos activos de Metrosalud y a los desvinculados que no les han reconocido ni pagado las cesantías y prestaciones sociales definitivas. Me plantearon una inquietud a raíz de unos derechos de petición que elaboraron. Yo diría que los elaboraron y los replicaron en prácticamente toda la entidad o con los empleados de toda la entidad, y asimismo en forma consecuente los presentaron. Los derechos de petición contienen básicamente 4 pedimentos. El primero, los intereses a las cesantías; el segundo, la sanción del pago doble por no pagar ni reconocer esos intereses; en tercer lugar, la consignación de las cesantías; y en cuarto lugar, la sanción moratoria, indemnización moratoria de día de salario por día de retardo en el pago de esa consignación del pago de esas cesantías al 14 de febrero de 2024, o la sanción moratoria desde la fecha que se desvincularon algunos empleados públicos. Para ir al grano, lo primero que observo es, me parece inconveniente presentar esos pedimentos en un derecho de petición. Yo no tengo la costumbre de solicitar derechos a través de una petición o un derecho de petición. Creo que los derechos de petición se hicieron para solicitar esa información y documentación, pero no para solicitar derechos como tal, porque para ello creo que el escenario es presentar las reclamaciones administrativas denominadas técnicamente en el CEPACA procedimiento administrativo o actuación administrativa, que tienen otros términos y formas procedimentales, ¿cierto? Entonces, yo no aconsejo presentar derechos como lo hicieron a través del derecho de petición, y eso tiene, como les digo, ciertas consecuencias. Y ciertas consecuencias porque cuando la administración pública, en este caso la S Metrosalud, se pronuncia y se pronuncia negativamente después de un acto administrativo negativo, se tienen 4 meses como término de caducidad para presentar la respectiva acción, y eso no lo manejan las personas, ¿cierto? No sé cuándo sería el no en el caso de cada uno de ustedes, porque no creo que hubieran sido presentados en la misma fecha. Eso es como un problema. Yo creo que lo que hay que hacer es presentar procedimientos administrativos, o sea, de derechos, ¿cierto? A partir de que exista un director de orquesta. En este caso tiene que ser sí o sí un abogado, o puede ser cualquier persona, y el abogado que reclame es el abogado que tendrá que demandar por orden, ¿cierto? No dejar a la suerte de cada persona cuando le contestan, cuando se vencen los términos, etcétera, etcétera. Repito, me parece inconveniente. Bueno, aparte de lo procedimental, en el primer pedimento los intereses obviamente se los arreglan y se los tienen que pagar sí o sí. Eso no es una opción, eso es una obligación legal de la S Metrosalud. Ahora, el segundo pedimento, el valor doble como sanción por el no reconocimiento a 31 de enero de 2024 de los intereses de las cesantías. Esa petición no ha lugar, no tiene pies ni cabezas, no está fundamentado en ninguna norma, porque esa sanción solo existe en el sector privado, y exactamente en la ley 52 de 1975, reglamentada por el decreto 116 de 1976, y vuelvo e insisto,
no se aplica en el sector público, luego nadie, absolutamente nadie de la S Metrosalud puede llegar a obtener ese beneficio o esa sanción porque no se le reconoció ni pagó los intereses de cesantías al 31 de enero de 2024. Tercero, solicitaron la consignación de las cesantías que debieron ser consignadas el 14 de febrero. Obviamente esa procede también, como proceden los intereses, y no es una opción, sino una obligación legal. Viene el cuarto pedimento, la cuarta pretensión, el pago de la sanción moratoria de salario por día de retardo. Yo considero que sí aplica en este caso, pero el punto se los voy a explicar en forma integral. Dijéramos que ustedes presentan una demanda con los 4 puntos. Hoy se presenta esa demanda. En el camino, antes incluso de la admisión, que es muy posible que antes de la admisión de la demanda les paguen los intereses a las cesantías, entonces por sustracción de materia no va esa pretensión. La pretensión de la sanción del pago doble de los intereses a las cesantías por el no pago el 31 de enero tampoco va, porque eso no está en ninguna legislación, en ninguna parte de la legislación en Colombia mejor. No existe esa sanción. Entonces tampoco no ha lugar. Tercero, consignación de las cesantías. Si les consignan antes de la admisión de la demanda, que es lo más seguro que pase, también por sustracción de materia no pasa nada con esa pretensión. Y la cuarta pretensión, que es la sanción moratoria de día de salario por día de retardo, ¿cierto?, que opera a partir del 15 de febrero para los activos que les tenían que consignar las cesantías, y que opera para los desvinculados después del día 71 hábil después de la desvinculación. O sea, ellos tienen para los desvinculados 70 días hábiles para reconocer y pagar la liquidación definitiva de cesantía y prestaciones sociales. A partir del día 71 va día de salario por día de retardo. Entonces, esa petición, la cuarta de la sanción moratoria, tanto para los de la consignación como para el pago definitivo de cesantías que no haya hecho Metrosalud, para mí es una petición antes de tiempo. Lo normal es que se deben tener los dos extremos. ¿Cuáles son los extremos? El 15 de febrero, cuando empieza el conteo de un día de salario por día de retardo, y el extremo es cuando efectivamente les pagan, y esa fecha no ha pasado. Entonces es muy posible que un juez o un magistrado le diga que es petición antes de tiempo y ni siquiera estudie esa pretensión. Entonces se les caiga absolutamente todo el estandarte de las pretensiones, de las 4 que contiene el derecho de petición. También me dijeron qué consideración me merecía la respuesta sobre un presunto detrimento patrimonial por parte de Metrosalud, en el cual el gerente se pronunció en respuesta a un derecho de petición que conocí, ¿cierto?, alegando falta de liquidez y alegando el déficit de la entidad. Yo considero, yo tengo otra opinión, otro concepto muy diferente al gerente. Es que en las entidades de salud hasta relativamente fácil es sostener que no hay mucha liquidez o que hay cierto déficit. Creo que es un tema que ronda frecuentemente en todo tiempo todos los entes de salud, llámense EPS, IPS, etc. El punto es que no basta para mí ese argumento. Yo sí creo que falta gestión
que falta gestión para el pago de los intereses y de las cesantías, tanto la consignación como los pagos definitivos de la misma, los desvinculados, y falta gestión de la parte administrativa de la S Metrosalud y por qué no de la junta directiva de la S Metrosalud, porque si tienen diferentes opciones. Una a la que pudieron recurrir fue a un crédito de tesorería, que es hacer un préstamo prácticamente express a uno de los bancos, y llamémoslo de alguna manera, de confianza, con los que pues normalmente donde deposita su dinero la S, y esto no es tan demorado. Entonces, pues más expedito por ese lado, y si la entidad se compromete en ese tipo de créditos a cancelar aproximadamente al 20 de diciembre del mismo año, pero son intereses muy bajitos, y es preferible pagar por decir cualquier ejemplo, el 10%, el 12, el 15, incluso si quieren echar el 20% en un crédito de tesorería, que a pagar cada mes a partir del 15 de febrero el 100% de las cesantías como a título de sanción moratoria, porque es un día de salario por día de retardo. La cifra a pagar aproximadamente, o que estaba estimada por la propia Metrosalud para este año, es de 9.383 millones aproximadamente. Tengo en la información que tengo o que me dieron sobre Metrosalud, no que se originó en Metrosalud, sino de una información sí que proviene de Metrosalud, pero puedo fallar obviamente en la cifra, pero pensaría que es muy aproximado lo que estimó Metrosalud para pagar este año cesantías, aproximadamente 9.383 millones. Y la sanción moratoria es tan gravosa, tan onerosa para la entidad, que ya el 15 de marzo debía 9.380, y para mí debe 9.383, y así cada mes desde cada 15. Entonces, ¿cómo no va a ser más favorable para la entidad salir a prestar esa plata, y cuando la consiga, y tendría de aquí a diciembre para conseguirla, y no tomar ese riesgo? Entonces, yo sí considero que es un tema igual de gestión, pero ya eso no soy yo, o sea, es un concepto que tengo, más no, obviamente soy simplemente un abogado y que emite un concepto de acuerdo a la información que me suministran, y no puedo ir más allá, ¿cierto? También, así como el municipio de Medellín, entiendo, les trasladó en los primeros meses de este año 10.000 millones, bien podía, sabiendo que sobre todo las cesantías, los intereses son prestaciones sociales, y los salarios y las prestaciones sociales son pagos prioritarios legalmente por encima de la gran mayoría de gastos que pudiera tener la S. No sé por qué no pasaron primero a darle prioridad, valga la redundancia, a lo que por ley es prioritario. Entonces consideraría que también pudo acudir a papá municipio la S Metrosalud, así como acudió en una ocasión y le dieron un traslado de aproximadamente 10.000 millones de pesos en esta oportunidad, para parar como fuera esa sanción, o al menos el riesgo de la sanción, si creen la parte administrativa que no es automática, pues entonces al menos para tratar de parar esa situación tan riesgosa, debieron acudir al municipio de Medellín. Otra opción, a un autopréstamo, entiéndase autopréstamo
porque la entidad puede coger X dinero de otro rubro que no sea de destinación específica y pasarlo, que lo pueda pasar para el pago de estas prestaciones sociales que son prioritarias. En definitiva, mi consejo es que hoy nadie demande, por lo que ya les expliqué, que si van a demandar, demanden sino la sanción moratoria por el no pago de las cesantías definitivas o por el no pago de la consignación, pero cuando se las hayan pagado. Yo no acostumbro, aunque lo puedo hacer, demandar sobre las cesantías. Ahí van ya en juego, éramos que uno cubriera el 100% de los empleados públicos de la entidad, estarían en juego más de 9.000 millones, ¿cierto? Y uno cobra el 30%, pero creo que no es la idea cobrar sobre algo que sí o sí yo sé que se los van a pagar. Entonces no tiene sentido cobrar sobre eso, o sobre la liquidación definitiva de cesantía de prestaciones a los desvinculados, porque yo sé que Metrosalud va a pagar, yo sé que les va a pagar los intereses a las cesantías, entonces lo único que quedaría restando sería la sanción moratoria. Yo sí creo que se causa la sanción moratoria, ese derecho, pero cuando tengan la certeza de que ya les pagaron, y a partir de ahí se puede establecer con precisión cuánto les quedaron debiendo por sanción moratoria. Tienen las dos puntas o los dos extremos, el 15 de febrero que arrancó la moratoria a la fecha de pago. Así se establece el tema, porque sin los dos extremos es posible demandar, pero yo diría que ya antes de vencerse 3 años que prescribe el derecho, y en este caso no va a pasar. Metrosalud más pronto que tarde tiene que pagar, no es si debe pagar, tiene que pagar, no es si quiere pagar, tiene que pagar. Eso estoy completamente convencido, que lo tiene que hacer, no es una opción, definitivamente no es una opción, pero también cualquier punto de reclamación, demanda, petición de información, etcétera, debe ser confiada integralmente a un abogado, que es el director de orquesta, el abogado que sea, pero debe ser un único director de orquesta, o varios, pues, porque no todos van a contratar al mismo abogado, pero las personas, yo les entiendo la angustia, pero uno no, y menos como abogado, puede propiciar que se angustien más, o no debe ir con la parte emocional o secundar la parte emocional de los clientes de uno. No debe ser lo suficientemente frío y calculador y no involucrarse en la parte emocional para adelantar bien cada caso. ¿Listo? Entonces ese es como el punto, y saber qué se reclama, porque llenarse de nos, tanto en la respuesta de Metrosalud como luego de la entidad, cuando se demandan que se reconozca y pague a mi poderdante el doble del valor de los intereses de las garantías, cuando esa norma no existe. ¿Basado en qué? O sea, no es demandar por demandar, no es pedir por pedir, no es pedir como creen que se pide, ¿cierto? Entonces creo que para todo ahí debe haber conocimiento de causa, debe haber un procedimiento, eso lo deben de saber ustedes de memoria en la parte médica, ¿cierto? O en la parte general de salud, unos procedimientos, y uno no le confiaría su integridad personal a nadie que no sea un experto para el efecto. Es lo mismo con respecto a sus derechos.
Ya finalizo y cualquier tipo de inquietud, me escriben a mi WhatsApp, se identifican, no me llaman, normalmente me mantengo muy ocupado y voy respondiendo de a poco eh, las consultas. Mi número telefónico es 310-444-2954, que es el mismo de WhatsApp. Mi correo electrónico victoralejandrorincon@hotmail.com. Que estén bien.